el sexto seminario de pensamientos políticos y derechos organizado por el profesor Antonio Alfonso Peña Jumpa, quien es a su vez el encargado del curso de diversidad cultural y derecho. Comenzamos con este seminario bien interesante y el expositor principal de hoy día es Luis Alberto Durán Rojo. Luis Alberto es el presidente del Partido Morado, tiene una formación como abogado especialista en derecho tributario, yo diría gran especialista en derecho tributario, profesor de derecho tributario en la PUCP, experiencia profesional, es un asesor empresarial en aspectos tributarios. Y el tema que nos va a exponer hoy día es la República camino al tricentenario, el Centro Republicano en tiempos de crisis. Tenemos 30 minutos para escuchar a Luis Durán. Muy bien, muchas gracias. Aplauso para él. Para que puedan ver ya. Entonces nos vamos todos. De acá se puede hablar, no tengo que usar el micro. Sí. Sí. Ya está. Muy bien. Buenas noches con todas y todos los presentes. En primer lugar quiero disculparles por el tono de la voz, pero estoy saliendo de una bronconeumonía. Ya saben cómo está la ciudad y su clima, y no debía dejar aquí porque recibí la invitación con mucha antelación, pero además porque se trata de un querido profesor, Antonio Peña, que además él fue profesor mío. Él no lo recordará, pero porque tiene muchos más alumnos que yo, pero le agradezco mucho haberme ayudado a entender de mejor manera las relaciones de la vida social con el derecho. Estudié en una época en la facultad en la que estaba muy presente el neoliberalismo como concepto y un derecho positivo y socioeconómico, digamos así, muy tendiente hacia la objetivización racionalista de la vida. Y el profesor nos ayudó a entender que había otras miradas de derecho en el tiempo de la diversidad en el derecho, a través de una revista que ya no sé si existe, que se llamaba El Otro Derecho, que el profesor nos invitaba a leer en la biblioteca de la universidad, y donde veíamos otras formas de hacer derecho que no tenían que ver con el derecho occidental, que tenían otras reglas de juego, y creo que eso ha nutrido, por lo menos en mi persona, mucho de lo que después he pensado, y por lo tanto me sentí obligado para venir en reconocimiento además al querido profesor. Quiero agradecer por lo tanto a la cátedra, a la Facultad de Derecho y a los alumnos del curso invitarme a participar de este espacio que une reflexión académica con compromiso político. Como saben, yo soy profesor de la Facultad de Derecho, pero también soy transitoriamente presidente de un partido político en el Perú, que se llama el Partido Morado, que en mi opinión ha jugado un rol decisivo en momentos difíciles para el país en los últimos 10 años. Pero vengo sobre todo como un ciudadano que no ha renunciado a creer en la promesa republicana. Yo aprendí a entender qué significa esto de la promesa republicana en esta universidad. Yo llegué a los 15 años, era un alumno huancaíno, no conocía nada de Lima, no conocía de las élites y de los grupos limeños, y me encontré con una universidad muy diversa, con muchos grupos de gente, con muchas formas de pensar, y todo era muy diverso.
y todo era muy difícil. Encontrarte con otros o con otras que piensan distinto a ti y que miran las cosas de manera diferente fue muy difícil. Te saca de un lugar de confort. A mí me sacó a los 15 años, de mi pequeña burbuja, de tranquilidad existencial, y aprendí como aprende la mayoría de la gente cuando se mueve a un lugar que no conoce, a entender mejor lo que significa esa promesa de la vida republicana. Hubieron dos profesores que me ayudaron a entender eso y que creo que además forman parte de la visión de lo que hemos hecho en el Partido Morado cuando hemos trabajado el Centro Republicano. Basadre era muy mayor, tenía una frase que solía plantear a los alumnos y se plantea en su libro Perú, Problema y Posibilidad, que me gustaría leerla, la tengo citada acá. Él decía, el Perú es y será siempre país de promisión y esperanza. Nos corresponde a nosotros, decía Basadre, como ciudadanos comprometidos con la causa del progreso, hacer de esa promesa una realidad tangible para cada peruano. En la mente, en el corazón de Basadre, ser peruano no era una realidad, era una promesa, una hermosa promesa que nos habían legado. El profesor del Busto, que fue un gran profesor también, a veces muy criticado, pero él citaba a María Parado de Bellido. Ustedes recordarán a María Parado de Bellido en la historia del Perú y la importancia que tenía, además de ser mujer. Y ella decía, y esta cita la saqué de mis apuntes de estos años con el profesor, la libertad no es un regalo que se nos concede, es una de las cartas de respuesta a Tupac Amaru, sino un derecho que se conquista con coraje y con determinación. Requiere valentía para desafiar la opresión, determinación para resistir la injusticia y perseverancia para superar cualquier adversidad que se te interponga. Según Del Busto, gran parte de la promesa de la vida peruana se realiza en la perseverancia, en la capacidad de resiliencia frente a los problemas que se generan alrededor de las personas. Pero luego había una profesora extraordinaria para mí, de una tendencia totalmente distinta a la que, estoy seguro que tendría una tendencia distinta a la que yo tengo hoy, que se llamaba, o se llama, porque todavía está viva, Margarita Guerra. Margarita Guerra, cuando hablaba de Ramón Castilla, recordaba un concepto de Ramón Castilla, y también lo cito acá. Él decía, el bienestar de un país está en razón directa de su grado de civilización y de progreso. Siguiendo su ejemplo, decía él, de los próceres de la independencia, queremos trabajar incansantemente para avanzar hacia una sociedad donde la educación y el desarrollo sean las piedras angulares de la prosperidad compartida que el Perú espera para entrar al siglo XX, decía Ramón Castilla en su gobierno. ¿Por qué traje estas tres frases? Porque creo que estas tres frases prefiguran lo que se nos prometió a cada uno de nosotros en distintas partes del país, que sería la República. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de la República? Esa es la pregunta. ¿Es una promesa viva o es una institución que ya no representa absolutamente nada para nosotros? A los más jóvenes de esta sala, quiero preguntarles eso. Capaz los mayores que están aquí adelante han vivido su experiencia y tienen un saldo, pero pregunto a los más jóvenes, ¿la República es una promesa que inspira o la República es algo en lo que ya no crees? Ese fue el tema central cuando fundamos el Partido Morado. No otra era nuestra ilusión. Era preguntarnos si valía la pena usar nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestro sudor e incluso nuestras lágrimas, como he visto después, para ayudar a construir esa idea de república. Y por aquí quiero empezar entonces. Si ustedes revisan la historia del Perú, esta es una república herida, pero nunca vencida. Quise traer aquí dos momentos de la república. Dos momentos además que
solemos conversar con los alumnos en las clases de la universidad. La guerra con Chile y la época de la guerra contra el terrorismo. Son los dos momentos capaz más dolorosos de la historia del Perú. En un caso, fue ocupada Lima, el centro de poder, y un grupo extranjero maniató la voluntad y la decisión de los peruanos. Y durante el terrorismo fuimos asolados por un grupo de peruanos que posiblemente nunca entendieron de qué se trataba la promesa de la vida republicana. Pero la República se vio herida, se vio destrozada, murieron hombres, mujeres, por extranjeros y por peruanos. Pero siempre tuvimos salida. De la guerra con Chile, recuerdo mucho las ideas aquellas de los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. ¿Se acuerdan quién decía eso? González Prada. ¿En qué discurso? En el discurso de Politeama, cuando reacciona frente a toda la burguesía de aquel entonces a decirle basta, la forma como están haciendo la reconstrucción del país no sirve. Y ahí está la presentación del documento final sobre la Comisión de la Verdad. El rector de esta universidad de esos años, Salomón Lerner, fue quien dirigió ese esfuerzo tan grande y tan cuestionado hoy día. Y él empieza sus palabras diciendo lo mismo. Así como González Prada, a comienzos del siglo XX, planteó la necesidad de una transformación sobre la base de los jóvenes, sobre la base de la patria querida, hoy día la Comisión de la Verdad vuelve a decir lo mismo. ¿Qué es lo que pasa entonces aquí? ¿Cuál es el verdadero problema del Perú? ¿Cuál es el verdadero problema del Perú? El problema, en mi opinión, no es la corrupción solamente. Tampoco es la delincuencia. No. No es simplemente una crisis económica o un Congreso impopular y demente que está destruyendo el país. Esas son experiencias epiteliales de lo que ocurre. El problema profundo, en mi opinión, es la identidad. Ese es el gran problema del Perú. Y eso tiene que ver con lo que se estudia en este curso. La identidad es el enorme problema de los peruanos. ¿Y por qué? Tenemos una enorme narrativa de derrotas. Enorme narrativa de derrotas. Ustedes revisen la historia del Perú, ustedes revisen lo que los liderazgos hablan, empiezan recordando las derrotas a pensar en el futuro y las victorias. Es una memoria en el fondo, cuando tú hablas de derrota, de aquello que nos separa, porque en la derrota no te encuentran unido. En la derrota te encuentran separado, te encuentran disperso, te encuentran divorciado, te encuentran desintegrado. Y esa narrativa ha justificado, en mi opinión, históricamente una estructura de privilegios. Y aquí quiero que subrayemos esto. La gran defensa del Partido Morado es que la república se construye sin privilegios y sin privilegiados. Privilegio de los que tienen poder sobre el pueblo. Privilegio de las élites limeñas sobre las élites provincianas. Privilegio del blanco sobre el cobrizo. Así es. Privilegio del varón sobre la mujer. Privilegio del heterosexual sobre el homosexual. Privilegio de lo privado sobre lo público. Privilegio de quien tiene una fe segura sobre el que explora la vida en su libertad. Privilegio por donde quieran ir. Privilegio en cada rincón de nuestras sociedades. Ese es el problema. Y eso creo que es lo que ha hecho que la República esté herida, pero hasta hoy no vencida. Creo que hay resistencias muy profundas, anónimas, que siguen impulsando un cambio en esta noción.
Y entonces, ¿qué defendemos los morados? ¿Qué defendemos los que creemos en el centro republicano? Veamos, he dicho yo que el problema del Perú es el privilegio y la narrativa de derrotas, ¿no es cierto? Eso es lo que vemos ahí. La educación no es igual para todos. Hay niños y otros niños, ellos no saben lo que les pasa. Ellos son niños. Hay niños a los que sus padres llevan en camionetas confortablemente a un colegio que saben que les van a dar la salida a sus vidas. Pero hay niños que van a escuelas públicas, que tienen que llegar a la escuela cruzando y teniendo temor de lo que le puede pasar en la calle. Y que no sabe si al salir de la escuela va a poder volver a casa. Este, amigos, es el gran problema. Y esto es privilegio. Y creo que ese privilegio que disocia y que diferencia, narrado desde la derrota, lleva al gran problema de la crisis de la República. Esta no es la República que se nos vendió. Esta no es la República que Basadre, que María Parado de Bellido, que Castilla, que grandes hombres y mujeres de este país nos dijeron que tenía que haber. Y esta es la República que no consiente con lo que nosotros creemos. Yo aprendí en esta universidad que la libertad no es la libertad de uno. Esa es la libertad de los liberales. La libertad de que yo pueda tomar decisiones sin que nadie me afecte. Esa no es la libertad de la ciudadanía plena. Esa no es la libertad de los próceres y precursores de la independencia. Esa no es la libertad de los grandes maestros teóricos del republicanismo, como Skinner, como Quentin, como Maquiavelo, yendo un poco más atrás. La libertad de la república es la libertad del otro. Porque la libertad no se vive como un derecho, se vive como un deber cívico. La libertad es una cosa profunda para nosotros, los que creemos en la república. Y por eso nosotros no aceptamos que nos digan que no creemos en la libertad. La libertad es la posibilidad de que cada uno de nosotros, los que estamos en esta sala y vivimos en este país, podamos hacer con nuestra vida aquello que veamos que es lo mejor para hacer. Esa es la libertad. Y esa libertad es muy profunda, porque se vuelve ciudadanía cuando se comparte con los otros en el espacio público. La libertad no es yo voy a tener mi éxito, la libertad es participar de la organización, es formar parte de la vida de los demás, es construir espacios públicos, es aceptar y permitir que los otros hagan sus proyectos de vida como yo hago mis propios proyectos. Pero no solamente es aceptar, es comprometerse a que los otros lo hagan. Esa es la libertad que la República nos ha heredado y que tenemos que defender. Por eso, el republicanismo que defendemos no es retórico o nostálgico como nos dicen, no es neutral, sino es basado en una sola palabra. Nosotros queremos ciudadanos que tengan igual valor, que todos tengamos el mismo valor, que no ascendamos en la vida, que no construyamos nuestros proyectos basándonos en el privilegio, que algunos salgan adelante porque tienen una argolla, porque su padre fue el que lo guió en ese grupo y lo metió al grupo para que él siguiera. Nosotros creemos realmente en que el mérito es el instrumento que permite crecer y avanzar en la vida. Ese es el... Pero les quiero decir algo más. Para nosotros, la libertad, insisto, es un deber. Defender la libertad, por lo tanto, es un deber. Defender la libertad del otro. Ese es el deber. Nosotros no vamos a dejar nunca de defender a los más débiles. Porque es un deber de la libertad y del republicano defender a aquellos que no se pueden defender por ellos mismos. Lo he conversado muchas veces.
Esto, aunque nos cueste votos, porque nosotros no estamos aquí solo para ganar elecciones. Nosotros estamos aquí para ayudar a transformar el país, para hacer que esa república funcione. Pero quiero avanzar un poco más. Miren, si nosotros miramos el país desde el concepto de no soy libre mientras que el otro no lo sea también, si hacemos un análisis de eso, nos vamos a encontrar que ese no ha sido el centro del país. El centro del país, el centro de la vida republicana ha sido el privilegio. Mírenlo, por donde vean, por donde estén. Y es posible que muchos de nosotros hayamos sido privilegiados. Es posible. Pero también es posible que muchos de nosotros, siendo privilegiados, hayamos luchado para que otros puedan funcionar y podamos hacer una sociedad de mérito. Pero la constante en este país es una crisis institucional muy profunda, muy profunda. Las instituciones están quebradas. Están quebradas. Desde las instituciones más grandes, que son el Estado, bajando a las instituciones intermedias, que son los partidos políticos y las asociaciones civiles, y entrando a las instituciones más personales, como son las familias. ¿Y saben qué lo quiebran? El privilegio. El privilegio destruye la organización. Cuando hay argollas, cuando hay gente que se siente por encima de otros, que siente que tiene derecho por su color de piel, por su estatus, por su conocimiento, y no permite que las organizaciones funcionen, entonces se quiebra la organización. ¿Cómo construyes una organización y cómo construyes el imperio de la ley si algunos se sienten por encima de otros? ¿Cómo lo puedes hacer? Llegan al gobierno, llegan al Congreso, llegan a una institución y la desmoronan, la reestructuran para sus intereses, la reorganizan o le buscan una salida para que sea como ellos quieren. Así ha funcionado el Perú. Así ha funcionado durante nuestros más de 200 años de vida. Y siempre los más débiles son los que sufren. El exterminio de los pueblos amazónicos, la destrucción de la cultura andina, la muerte de los sistemas de vida afroperuanos en la costa. Todo eso es parte de lo mismo. No le hemos dado a todo el país la posibilidad de construir un proceso en igualdad, porque no todos son aquí iguales. Todo lo que les cuento es la negación de la práctica ciudadana. Es lo que vivimos, pero hoy día lo vivimos de peor forma. ¿Saben por qué? Porque venimos asistiendo a microgolpes, a pequeñas violaciones del sentido y del principio de la igualdad para construir privilegios en favor de algunos. Estaba estudiando con un amigo historiador los ciclos democráticos en el Perú. Los 4 grandes ciclos, la historia es la misma. Empezaron un retorno a la vida democrática, una construcción de propuestas ciudadanas, y luego algún grupo de privilegiados o grupo de privilegiados se apropian del gobierno y de la vida del Estado y empiezan a deconstruirlo, generando microgolpes. Y al final, lo que creíamos que era un sueño de restauración se convierte en un espacio muy, pero muy profundo de desastre institucional, que nos lleva o a un gobierno despótico o a un golpe de Estado. Esa es la historia del Perú. Crisis institucionales, microgolpes institucionales, y en medio de esto, ¿quién? Personas de carne y hueso, que viven estos ciclos y que se siguen desarrollando. La mayoría de peruanos ha vivido y vive su desarrollo a pesar de esto. A pesar de esto. No les voy a pedir que levanten la mano, pero posiblemente si yo les pidiera que lo hagan y les dijera cuántos de ustedes han vivido al margen del Estado o incluso contra el Estado, la mayoría de ustedes levantará la mano. Este Estado de espaldas
a la gente común y corriente. Pero esa gente común y corriente ha salido adelante, a pesar de las argollas y de los privilegiados, a pesar de las clases políticas, a pesar de las clases económicas, a pesar de las élites culturales. Y han construido una cosa rara, que hoy se llama informalidad. Pero no es informalidad. Es la respuesta de un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que han querido salir adelante. ¿Se acuerdan del desborde popular? Eso que la izquierda decía que era el desborde popular y que la gente se venía de la sierra a la costa, ¿no es cierto?, para armar la gran propuesta socialista. Nosotros no lo leímos así. Para nosotros, en los conurbanos de Lima, ahí está la respuesta a la falta de Estado. Emprendedurismo, capacidad de diálogo, acuerdo, grupos de ciudadanos actuando, pero todo eso ha sido eclosionado en los últimos años también. Con esto, lo que les quería decir es que no hay forma de responder a esta descomposición, en nuestra opinión, si no es a través de los ciudadanos. Nosotros no creemos que haya personas que nos van a sacar de esto. No creemos en el individualismo, en las personas elegidas, no. Eso hoy en la historia ya ha demostrado que no existe. Si no, tú no tienes detrás una organización, una institución, no sales adelante. Y eso tiene que acompañarse del grito ciudadano. Está todavía en mi cabeza muy vivo, noviembre del 2020. ¿Se acuerdan? Salimos a las calles. Dicen que nosotros lo hicimos, nosotros no lo hicimos. Nosotros acompañamos lo que los jóvenes de ese entonces querían hacer. Y la gente quería un cambio muy importante. Y ese cambio se frustró. Pero vendrá otro momento. Y tendremos que estar detrás de él ese momento. Los grandes momentos de la historia no los paren personas, no los paren grupos políticos, los paran ciudadanos que están hartos de lo que sufren. Pero es deber de las élites intelectuales, políticas, técnicas, darle curso institucional para evitar que eso se convierta en un ácido, en un incendio. Eso es lo que el Partido Morado intentó hacer a fines del 2020. Francisco Sagasti fue la mejor expresión de eso, reconducir esa propuesta de un cambio institucional para un mejor gobierno. Lamentablemente duró 6 meses y luego la crisis volvió a estallar. Eso es lo que queremos que vuelva a ocurrir. Hoy estamos muy lejos todavía de ese proceso, pero eso no funciona sin instituciones, sin sociedad civil, sin personas que avancen hacia ese punto. Voy avanzando, que me quedan ya 5 minutos. Yo creo profundamente que tenemos que tener esperanza en nuestra historia y en nuestra cultura. Soy un ferviente seguidor de que esa es la única forma de avanzar. Y yo les digo a los más jóvenes que están aquí, no hay forma de crecer en la vida si no tienes memoria. La memoria es distinta a la historia. La historia es un recuerdo de ideas, de palabras. La memoria es haber hecho tuyo lo que viviste. Haber evaluado qué hiciste bien, qué hiciste mal, si te equivocaste, si no te equivocaste. La memoria construye tu futuro. Si tú no tienes memoria de lo que hiciste, no vas a tener futuro de lo que quieres ser. El Perú necesita tener esperanza, pero la esperanza viene de lo que hemos sido y de las formas como hemos salido de los grandes problemas en los momentos más difíciles de la historia. En mi opinión, esa es la única forma. Y aquí estamos, muchos de los ciudadanos, ustedes y cada uno en su rol, para defender ese elemento. Pero me parece, y aquí quiero ir al centro de nuestra ideología, para nosotros el centro republicano no es la ambigüedad, no son los políticos que le dicen sí a todos. El centro republicano no es un espacio de estar bien con Dios y con el diablo, no. Esos no son los políticos que el Perú merece. El centro republicano tiene 3 características. La primera es un método, es una forma de resolver los problemas. ¿Saben cómo se llama el método? La deliberación.
Si las personas, como hacemos en nuestras casas, no conversamos para resolver los problemas, no llegamos a nada. La única forma de resolver los problemas es conversando. ¿Saben qué pasa en el mundo de los políticos? Los políticos conversan, como dice mi sobrina, para hacerte el tonto. Para hacerte el tonto. No creen en la palabra, tienen razonamiento perverso, tienen absolutamente desconfianza en los demás. Eso se ha metido en la cabeza de la clase política. Por lo tanto, en mi opinión, la mayoría de políticos de este país no tiene forma de ser parte del centro, porque resuelven los problemas de manera troglodita. No los resuelven conversando y dialogando, los resuelven o imponiendo su pie o creando una reacción opositora que destruye todo por la parte de atrás, coordinando de manera rara en las huestes de las cosas así. Como cuando las brujas preparaban sus sartenes de pócimas, así van por los costados, nutriendo, metiendo el veneno a la gente hasta que las cosas explotan. Pero el centro republicano es una segunda cosa, y este es más importante todavía. El centro republicano es libertad. Nosotros creemos firmemente en que todo proyecto de vida debe realizarse. Ningún proyecto de vida es mejor que otro. Ninguno. Ninguno. Si alguien me dice que su forma de vivir la vida es mejor que la de otro, esa persona no está en el centro republicano. Está en otros lados, pero no está en el centro republicano. Y nosotros respetamos y vamos a defender a todos los proyectos de vida, incluso a aquellos que a algunos en concreto no nos gusten. Yo quiero ver a los políticos del centro republicano defendiendo aquellas cosas que no son populares, cuando se trata del juego de la defensa de la vida de las personas. Hay una especie hoy día de disociación, ¿no? Le llaman la cultura woke, dicen. Bueno, ¿qué hacen cuando atacan la cultura woke? Están atacando la diversidad. No hay diversidad, no hay pluralidad, no hay Estado ni hay república si no se acepta eso. Entonces sí, bueno, que nos digan wokes, lo seremos. Pero nosotros vamos a defender la diversidad y la diferencia. Siempre, hasta el final, como decía nuestro querido héroe, hasta quemar el último cartucho. Si vamos a morir en nuestro proyecto por defender a las minorías, lo vamos a tener que hacer. Porque ese es nuestro valor, porque en eso creemos. Y lo tercero que es el centro republicano, ¿saben qué es? El progreso. ¿Qué es el progreso? Es que esa libertad de cada uno se lleve a cabo. Y nosotros no creemos que la libertad de cada uno se lleve a cabo de manera espontánea. ¿Cómo podríamos construir una libertad de manera espontánea en una sociedad con ese privilegio de antaño, con esa estructura tan desarraigada? No hay forma. Por eso nosotros hablamos de que es necesario tanto Estado como sea necesario para promover la libertad. Tanto Estado como sea necesario para promover la libertad. Nosotros no queremos un Estado en sí mismo, queremos un Estado que defienda las libertades de las personas, que le sirva a la gente en educación, en salud, en seguridad. Y eso no se defiende con palabras bonitas. Eso se defiende con técnica. Eso se defiende con investigación. Eso se defiende con inteligencia. No quiero echarle glorias a mi organización, pero en las últimas elecciones presidenciales nosotros presentamos un plan de gobierno que fue trabajado durante 3 años por militantes, de carne y hueso, a los que nadie conoce. Seguramente profesores universitarios, secundarios, empresarios, obreros, y resulta que en la escala de planes de gobierno, nuestro plan de gobierno era el mejor. El que mejor podría llevarse a cabo si lo hubiéramos hecho. Nosotros tuvimos un presidente, detrás del cual hubo ciudadanos comunes y corrientes. Nadie demasiado sofisticado, y logramos hacer un gobierno con 2 promesas cumplidas.
esas dos cosas les demuestra que sí es posible el progreso para todos. Y por eso el Centro Republicano se llama mejor de la siguiente manera: libertad y progreso para todos y para todas. Quiero ir terminando. Nosotros somos una organización joven en la historia, nos hemos caído, hemos resistido, hemos resurgido, lo vamos a seguir haciendo. Nuestra función es vivir la historia y ayudar a parir la historia de la República. Ese es el interés del Centro Republicano, ese es el interés de la libertad y el progreso para todos. Quiero terminar de manera sencilla como empecé, agradeciéndoles por estar aquí. Espero que mis palabras les haya sido útil a todas y a todos ustedes, pero me gustaría dejar algunas frases. Miren, nosotros queremos una república para todos, sin privilegios, con técnica, con libertad y con progreso para todos. Yo cierro los ojos cada noche y me doy cuenta de que está lejos, está lejos. Vengo a clases en la universidad, escucho a los alumnos, veo sus dramas. Ahora estoy en otra universidad, les escucho y los veo lejos y lejos. Y entonces la pregunta es, ¿hay esperanza? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo llegamos a eso? Miren, ¿se acuerdan de esa frase? De una canción. ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Ni los más mayores? De repente con la segunda parte dice, yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Ahora la escucha mejor? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Muy bien, nosotros, desde la ética republicana, desde el centro político, lo único que tenemos para ustedes, nada más, es darles nuestro corazón, ofrecérselos y decirles con honestidad que el proyecto político que hemos parido hace muchos años, que nos ha costado tanto, solo tiene corazón, no tiene dinero, no tiene argollas detrás, no tiene influencias políticas, sociales o económicas. Está hecho por ciudadanos y ciudadanas como ustedes, comunes y corrientes, que ya tendrán su tiempo de parir, que todavía no son grandes líderes, pero que le van a demostrar a este país que con el corazón se puede hacer mucho. Yo terminaría diciéndole lo siguiente: queremos una república para todos. El Centro Republicano lo único que tiene para ofrecerles para ello es nuestro corazón. Muchísimas gracias. Cumplí mis 30 minutos. Bueno, vamos a proseguir con Mesías Guevara. Mesías Guevara tiene una trayectoria en 3 ámbitos. Es académico, Dios mío, por favor. Ya. Es académico, docente universitario, impulsor y referente de políticas digitales. Su experiencia gubernamental es congresista de la República, gobernador regional de Cajamarca. Él tiene importantes logros y políticas impulsadas como la ley de banda ancha, telesalud y gobierno electrónico, desarrollo satelital y competencia en telefonía móvil, políticas regionales de salud, educación, agrario, ambiente y conectividad. Y también propone el Estado digital moderno, cómo la tecnología puede desarticular redes de corrupción y acercar servicios a la ciudadanía. Un aplauso para él.
Muy buenas noches a todos. En primer lugar, reciban mi más profundo y sincero agradecimiento al profesor Peña por la invitación y a los alumnos también. Y también saludar a mis compañeros de panel y también a Luis Durán, que ha hecho una brillante exposición. Me han dicho que tengo que comentar lo que ha dicho Lucho o complementar, porque esa es mi labor de panelista. Pero también me han pedido de que dentro de ese comentario relacione lo que es el Centro Republicano de la manera como, a través de la tecnología digital, podemos precisamente hacer una lucha frontal contra la corrupción y también cómo, lo que explicó Luis en el tema relacionado de eliminar ciertos privilegios, como por ejemplo el acceso a salud y acceso también a lo que es el tema de la educación. Fíjense que yo voy a suscribir todo lo que ha manifestado Luis antes de irme de lleno. Es importante que nosotros como país y como peruanos en general recordemos precisamente a los próceres de la República. En ese sentido, así como Luis también ha dado diversas frases de diversos hombres y mujeres, yo voy a recordar a Sánchez Carrión. Sánchez Carrión, que es el padre de la República. Sánchez Carrión dijo: la libertad es mi ídolo y lo es del pueblo. Y coincidimos como uno de los principios fundamentales del Centro Republicano. La libertad es el camino en general, lo cual a nosotros nos lleva a lo que es consolidar ciudadanía para defender los derechos de las personas. Y en esa ciudadanía que nos lleva a consolidar el tema relacionado con los derechos de las personas, precisamente hay otras virtudes humanas que debemos de agregarle, además de la libertad. Hay que agregarle la virtud de la solidaridad y la virtud de la justicia. La justicia es la virtud más elevada, juntos con la libertad y juntos con la solidaridad. Es ahí que nosotros debemos de ver qué significa justicia. Justicia en el digesto romano significa que hay que darle a la persona lo que le corresponde. ¿Y qué le corresponde al peruano? Al peruano, precisamente bajo el principio del Centro Republicano, les corresponde tener acceso a una buena educación, tener acceso a un buen servicio de salud, tener acceso a lo que es el trabajo pleno y, por supuesto, tener lo que significa acceder y construir una sociedad donde haya oportunidades para todos. Y es allí que también ha manifestado con mucha elocuencia Luis, cuando habla de la autoestima y habla de la identidad sin privilegios, y habla también de lo que es la institucionalidad, algo que es fundamental para hacer nosotros una patria libre, justa, solidaria y soberana, bajo esos principios republicanos. Ahora, también ha hablado Luis de historia y de esperanza. Aquí voy a hacer algo rápido, porque tengo poco tiempo, creo, para mi alocución. Y es ahí, fíjense que si algo los ciudadanos en general, bajo un esquema societario en el que vivimos, algo que jamás debemos de perder es la esperanza. La esperanza es la llama que tiene que encender a otras llamas, que es la fe, la paz y el amor. Y es ahí que nosotros tenemos que aferrarnos a esa esperanza. Y por otro lado, Luis habló de historia. Si algo los peruanos tenemos que siempre tener presente es la historia. El ayer habla al mañana, el ayer nos habla. Y es ahí tenemos muchas cosas que aprender, del Perú antiguo sobre todo. Y es por eso que del Perú antiguo rescato en lo personal lo que es diversas tradiciones. Por ejemplo, la tradición vial, la tradición hidráulica, la tradición planificadora. Algo que es el Perú antiguo ya lo hizo. Hoy tenemos el problema del agua, sin embargo los antiguos peruanos manejaron de manera muy elocuente y muy sofisticada y con alto profesionalismo lo que es el agua, algo que ya los peruanos actuales quisiéramos tener. Fíjense que ahí viene el tema de la tecnología que también me han pedido que comente. Si nosotros queremos, bajo esos principios republicanos, hacer lo que hace un momento manifesté, darle a la persona lo que le corresponde, eliminar los privilegios, que Luis con mucha elocuencia lo ha manifestado, precisamente es hacer uso intensivo de la tecnología de información y comunicación. En educación, por ejemplo, en el Perú lo que tenemos que hacer es iluminarlo con lo que es la fibra óptica, a través de rayo láser, a través de la tecnología satelital, a través de la tecnología celular, para hacer que en todos los rincones del Perú tengamos la posibilidad de democratizar algo que es muy importante, que es el tema del conocimiento, el acceso a la información.
Así como los niños, esa fotografía que presentó Luis, un niño citadino y niños rurales, en nuestro país, ambos niños tienen que tener la misma oportunidad. Porque si nosotros seguimos gestionando élites, fíjense que sin lugar a dudas en el Perú hay élites, pero si somos rigurosos en analizar esas características de esas élites intelectuales y académicas, ahí yo soy duro, porque tengo que serlo. En el Perú hemos formado élites mezquinas, mediocres, incluso miopes y sin principios y sin valores, los cuales miran el mundo y miran el Perú de una manera sesgada y de una manera totalmente asimétrica. Y es por eso que nosotros tenemos que democratizar el acceso al conocimiento y a la información. Y el camino para lograr ello, sin lugar a dudas, es la conectividad digital. Hacer lo que es, por ejemplo, la solución disruptiva como inteligencia artificial, como el Big Data, el blockchain, que llegue a los alumnos, de tal manera que hacer que la educación sea más efectiva, más rápida y eficiente. Pero no solamente eso, sino que también tenemos que darle lo más elemental como es un acceso a la salud. Y es ahí que también hacerlo, la conectividad, nos permite telemedicina, historia de clínicas electrónicas. Fíjense que no puede ser posible que, por ejemplo, en el sistema de salud actual, cuando una persona jubilada, una persona mayor, cuando quieras hacer o gestionar una cita en un hospital público, tiene que levantarse a las 3 de la mañana, tiene que levantarse a las 5 de la mañana, tiene que hacer colas anteriores. Incluso Luis y yo pertenecemos a un grupo de diálogo donde ustedes han conocido la triste historia de una gran peruana, como fue Gloria Montenegro. Murió, fíjense que pidiendo una cita que después de 8 meses la reprogramaron esa cita. Y si una persona de ese peso político y ciudadano sufre esa injusticia, ¿cómo somos los demás? Por lo tanto, ¿eso cómo se soluciona? Con lo que es la tecnología de información y comunicación. Esto es clínicas electrónicas, hospitales digitales, y eso es lo que nosotros tenemos que llegar. Ahora, pero así como ese tema de salud, el tema de educación, algo que también vemos es el tema de la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana, hoy, vía lo que es el manejo de información y comunicación, se puede lograr disminuir o por lo menos darle una esperanza a la familia que sus hijos y sus hijas puedan llegar. Ahí, por ejemplo, mucho se habla, por supuesto, de las cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial, pero sin embargo, esos elementos se pueden mejorar, hacer más acceso. Fíjense que es importante, jóvenes y señores en general, que cuando tenemos este celular, le voy a ser sincero, tenemos el enemigo en la mano. Aquí está el enemigo. Está el phishing, están los hackers, aquellos que buscan, por ejemplo, en el mes de febrero-marzo, se perdieron se filtraron 25 millones de información de peruanos. ¿Por qué? Porque a través del Ministerio del Interior, solo el Ministerio del Interior se filtró 15 millones de identidades. ¿Y ustedes creen dónde está esa información? Esa información está en Wilson, están en aquellos piratas, que se llama doxeo. ¿Qué es el doxeo? El doxeo es una información que es un archivo de cada uno de nosotros, en la que está nuestro árbol genealógico, están nuestros padres, están nuestros hermanos, están nuestros hijos, está hasta nuestra huella digital, y por lo tanto le pueden suplantar. Eso es algo peligrosísimo. Por eso el ciberdelito en los últimos meses, producto de ello, se ha incrementado de manera exponencial. Es por eso que en este teléfono está el enemigo. Y ahora que el mundo se va a lo que es Internet de las cosas, el IoT, donde son ventanas, son grietas que ahí van a llegar a nuestros sitios. Ahora, todo lo que estoy diciendo lo he dicho de manera así un poco aislada, pero permítanme decirles, por favor, que eso responde a la necesidad y a una política pública de lograr lo que es la gran transformación del Estado. Y el Estado, como ustedes saben, tiene 3 elementos. Está el gobierno, está el territorio y está la población. Y es ahí que en estos 3 elementos del Estado tenemos que lograr esa gran transformación. Se habló en esta noche cuando se habla de la transformación de la población, es consolidar la identidad de los peruanos. Algo que estamos ahí un poco desarticulados, y la identidad tiene una relación directa con lo que es el autoestima. Y la autoestima tiene una relación directa con la productividad. Por lo tanto, ahí tenemos una gran tarea. Ahí que debemos de postular, o qué postulamos debajo del principio del Centro Republicano. Postulamos que hacer la conquista del peruano por sí mismo.
Es decir, que a través de la educación y a través de la alimentación y a través de la salud, logremos que todos los peruanos tengan esa capacidad de ser iguales, como dijo muy bien Luis, sin privilegios y progreso para todos. Eso es lo que debemos de lograr, transformar a través de la conquista del peruano, de todos los ciudadanos en general. Pero no solamente eso, sino también transformar el territorio, es decir, lograr su integración a través de los diversos niveles. Y por supuesto, la transformación del gobierno. Ahí otra vez volvemos. ¿Y cómo se logra la transformación del gobierno? A través de la transformación digital. No habrá transformación del gobierno si no hay transformación digital. Y ahí hay, por supuesto, muchas cosas más que tenemos que decir, no solamente con cuestas del acceso tecnológico, como conectividad OTI, sino el desarrollo constante y permanente de las habilidades digitales, talentos digitales. Por ejemplo, hoy nosotros en general ya muy poco dinero tenemos en la billetera. ¿Dónde tenemos la billetera? Lo tenemos acá. ¿Cómo qué? Como una billetera digital, ya sea Yape, ya sea Plin u otra, o la banca digital. No sé si ya me estás mirando todavía. O tengo tiempo todavía, no sé. Ok, gracias. No, Susana es muy estricta, así que hay que pedirle permiso a Susanita. Entonces le decía que fíjense que todo eso se llama la inclusión digital financiera, que también nos permite llegar a los lugares más lejanos del Perú. Le comento una anécdota de manera rápida. Por ejemplo, en Cajamarca. En Cajamarca hay un distrito que se llama Chimbán, Pión, que es prácticamente al lado de la cuenca del Marañón. ¿Cuánto paga ahí una persona por el servicio de luz? Paga por ese tema de FOSE, edificios, paga un promedio de 10 soles. Esa persona, para que pagara una tarifa de 10 soles, tendría que ir hasta Chota y para irse hasta Chota tendría que pagar cerca de 100 soles en pasajes y perder un día de trabajo. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Usa el fintech. De tal manera que el fintech hace que tú ese 10 soles lo puedas pagar en tu propia localidad. ¿Qué es eso? Inclusión digital financiera. Miren la gran transformación que nosotros, si actuamos con mucha prudencia y con mucha serenidad, generando lo que significa la integración de nuestro país con los principios republicanos, vamos a hacer la gran transformación del Perú. Y por supuesto que ahí algo muy importante, que además de lo que es la tecnología, ya como principios humanistas, autotélicos, si quieren llamarle, fíjense que encontramos que la gran tarea es formar ciudadanía. Si nosotros formamos ciudadanía, vamos a respetarnos entre todos nosotros, porque los derechos de nosotros terminan cuando empieza el del otro. Y eso es algo fundamental que nosotros tenemos que consolidar, ciudadanía. Y es ahí que nosotros sí consideramos, fíjense que voy a retomar la palabra de identidad. Es importante que la identidad se sustente en las tradiciones del Perú antiguo. Muchos hablan, por ejemplo, fraternidad, libertad y lo que es la igualdad de la Revolución Francesa. Pero si nosotros vemos, la solidaridad ya estuvo en el Perú antiguo. Ya la planificación, que lo hacen ver como si fuera parte de la Revolución Rusa, el Perú ya planificó. Por arte de magia no se han hecho los grandes caminos, el Capañán, los acueductos, las ciudadelas impresionantes. Incluso yo, fíjense, cada vez que volteo como Jano, que tiene una cara mirando hacia el pasado y la otra el futuro, cada vez que me pongo la cara de Jano que mira el pasado, yo les soy sincero, yo tengo mucha envidia por el peruano antiguo. Tengo mucha envidia y mucha admiración. Porque ¿qué pudieron hacer los antiguos peruanos? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Cada vez que nosotros vemos, por ejemplo, si ustedes ven la Plaza de Armas de Arequipa, espectacular. Si ustedes ven la Plaza de Armas de Cajamarca, espectacular. Recientemente que el Papa en Chiclayo, la Catedral de Chiclayo, la ha puesto en evidencia. Si ustedes van a Ayacucho, van al Cusco, ¿quiénes hicieron eso? Los antiguos peruanos, tanto de la época virreinal como de la época antigua. Y nosotros los peruanos modernos, ¿qué estamos haciendo? Al contrario, estamos destruyendo lo mucho que tiene el Perú. Por eso yo sí miro al futuro, al pasado glorioso, con esperanza de construir un futuro victorioso. Muchísimas gracias. Pasamos al segundo tema para presentarles a Leila Huerta Castillo. Ella es activista trans y coordinadora de Feminas Perú.
Nosotros tenemos un país en el cual el 70% de mujeres trans son relegadas al trabajo sexual por falta de oportunidades. Ese es un estudio que realizó la Universidad Peruana, ¿no? Cayetano Heredia, exacto, 2016. Y ella trabaja por la defensa de la identidad de género y lucha contra la violencia institucional. El tema que nos va a comentar ahora, aparte de comentar lo de la ponencia de Lucho, es ciudadanía interseccional, desmontando privilegios y redefiniendo la inclusión. Entonces, un aplauso para ella. Muchas gracias. Me preguntaba y pensaba, también soy ingeniera agrónoma, y me preguntaba, recuerdo que cuando estudiaba, mucho se miraba a Israel por cómo un país tan pequeño había desarrollado tanta eficiencia en el agua, porque es un desierto, ¿no? Y como agrónomos muchos iban para allá para poder aprender esto, ¿no? Y en la ponencia que mencionaba Luis sobre los privilegios, ese es un ejemplo de claro cómo tú puedes usar, y también con lo que está pasando hoy en Israel, es como tú puedes ver cómo tus privilegios puedes usarlos para cosas positivas o cosas negativas, ¿no? Y esto es sumamente importante y es algo que tenemos que tener presente. Porque, ¿qué estamos haciendo todos nosotros con nuestros privilegios? Los estamos utilizando para ayudar a que el país crezca en general, y si es que no hablo específicamente o baso mi presencia aquí para hablar del tema trans, que quizás lo pueden esperar cuando se habla de una persona trans que tiene que hablar con ello, más me ligo con lo que esto enlaza a la ciudadanía en general. Hablaba mi antecesor, no, ¿me decías su apellido o su nombre? Pensaba que era su apellido, por eso que no quería mencionarlo así. Pero bueno, hablaba Mesías sobre el tema de la identidad y los privilegios, ¿no? Y cómo esto también lo pones en evidencia o lo pones al servicio de los demás. Y cómo eso también lo interconectas, perdón, no, hablaba sobre, casi al final que luego habló de la solidaridad y ya me desconectó lo que iba a mencionar, pero habló justo, estaba por terminar y hablaba de la ciudadanía y la identidad, ¿no? Entonces ahí es donde ya me conecto con la identidad trans y la ciudadanía y cómo se ve el ejercicio de ciudadanía de las personas trans y en general de las personas que nos encontramos en situación de vulnerabilidad. Yo no suelo hablar, por ejemplo, de trabajo sexual. Yo digo que las personas trans o las mujeres trans, que somos las más visibles en esto, estamos en situación de prostitución, porque más allá de la escasez de oportunidades que existen, nos encontramos en una situación que por más profesionalización que tengas y privilegios que tengas para poder formarte y tener herramientas para desarrollarte, lamentablemente esa sociedad machista, patriarcal y neoliberal o capitalista te ve solo como un objeto sexual, el cual puede ser tomado y tenido en ese lugar y no más de ese sitio. Y que esto también, lamentablemente, a veces te hace creer este sistema capitalista que el tener dinero lo basta con ello, ¿no? Y podemos pues sentirnos contentas teniendo una historia en Instagram o cualquier red social, tomándonos un whisky etiqueta dorada o todas las que haya, y sentirnos felices por eso y sentirnos exitosas por ello, porque tenemos miles de seguidores y quizás eso pueda llevar a seguir siendo un objeto sexual, social y nada más que ello, ¿no? Y no mirar cómo no eres ciudadana, sino este sistema simplemente te ve como una consumidora y te hace creer que ser consumista es ser ciudadana en el país. Y es un ejemplo claro para ello. Más allá, si quizás el 70%, que es como puede identificarlo cualquier persona que está en trabajo sexual, decirlo lo soy, yo creo que esa cifra es mucho mayor que ella, ¿no? Cuando hablamos de situación de prostitución. Porque quizás, paralelamente, el trabajo sexual no sea tu actividad económica principal de desarrollo, pero la tienes siempre bordeando con ello, la tienes paralelas a las actividades normales, ¿no? Porque al igual que todas las mujeres, aprendemos a sobrevivir en una sociedad machista de esta manera, ¿no? Del intercambio, de cómo esta sociedad machista y patriarcal a las mujeres erróneamente nos hace pensar que estar del lado del poder o del poder adquisitivo es poder llegar más allá de ello, ¿no? Y también de esto pues se basan
todas estas influencers o líderes de opinión con estos discursos machistas, ¿no? Que siguen confrontando a mujeres entre unas y otras para poder seguir dividiendo a una sociedad y hacer sentir que una mujer más exitosa es la que tiene un hombre y está casada y avanza en la sociedad, ¿no? Y esto escapa a todo ello. Entonces, estoy aquí para hablar sobre eso, para hablar y para decir que muchas veces se habla de nuestros cuerpos, se habla de nuestras vidas, se habla de nuestros sentires sin que estemos presentes. El tema trans es hoy mediático en todo espacio político porque es la herramienta que se está usando, porque lamentablemente nunca hemos tenido el espacio para poder plantear nuestras posiciones y poder estar presentes cuando hablen de nosotras, cuando hablen de nuestras infancias, cuando erróneamente crean de que nosotras somos productos de violaciones y cuando no es así, cuando somos simplemente víctimas de sistemas machistas que abusan de nuestros cuerpos desde muy niñas, cuando ya nos identificamos de esta manera y este sistema machista nos identifica de esa manera y comienza a entrar el abuso en ello. Y que quizás decir que los primeros violentadores que hemos tenido las personas trans han sido nuestros propios padres, por el sistema en el que vivimos, por el que dirán, prefieren castigar las expresiones que puedas tener tú, porque existe una sociedad machista y patriarcal que no valida lo femenino, sino lo masculino, y que cuando tú expresas ello, pues sales de la norma y tienes que ser castigado. Eso nunca se ha dicho, eso nunca se ha hablado, nunca nos dan espacio para poder decirlo. Es importante estar aquí para ello. Agradezco también que Lucho tenga un mensaje claro cuando habla y cuando dice, no me importa si es que esto, ser inclusivos, ser republicanos, tener esa idea, nos da apertura a tener votos, ¿no? O sea, cuando él menciona de que no importa si es que tener un discurso inclusivo, verdadero, nos va a quitar adeptos a ello, ¿no? Sino es ser fiel con tus principios y lo que tú quieres construir, porque es la doctrina lo que tú quieres construir, ¿no? Hablas de libertad no solo en una libertad personal y propia, sino cómo esa libertad la pueden tener otras personas para desarrollarse, y de esa manera puedes crecer. Más allá de eso, haber una sociedad en la cual estamos incluidos todas, y es como quizás Israel, nuevamente poniendo como ejemplo, miró en su momento en no discriminar y simplemente ver cómo cada ser humano es potencial para sus fines. Obviamente los fines pueden ser buenos o malos, pero ¿cómo puedes ver que cada persona o cada ciudadano en tu país puede ser un potencial importante para poder crecer, ¿no? Entonces, no caigamos en estas narrativas que nos quieren incluir, en las cuales no estamos incluidas y en las cuales quieren aprovecharse de esa situación en la cual me aprovecho de las estadísticas y qué porcentaje de población no tiene tanta aceptación aún porque no se ha educado, no se ha conocido y no se ha hablado de ello, ¿no? Sino mirar más allá de eso. Soy cristiana, soy católica, pero sin embargo reconozco que previo a esto hay una cultura diversa, una cultura en la cual lo vemos en los huacos eróticos, en una expresión de diversidad total que existía y de respeto entre nosotras y que lamentablemente olvidamos en el desarrollo en este bombardeo de lo cotidiano, olvidamos de dónde venimos, ¿no? Hablaron sobre el olvido de la historia, no recuerdo muy bien ya, pero algo así, pero yo dijeron que no se olvida, pero yo sí creo que lo olvidamos, ¿no? Y es sumamente importante hablar de la historia y es algo sumamente interesante que tenemos que transmitir en los espacios en donde estamos. Que hace falta historia y hace falta civismo para poder construir un país mejor para todas, todos y todes, donde no nos interese cómo estemos hablando, que hagamos en esas narrativas que nos quieren hacer mirar que si tú transformas o no transformas el lenguaje. El lenguaje es evolutivo, es parte del ser humano, es parte del ser vivo. Todo ser vivo evoluciona. Como ingeniera agrónoma, supe y creo yo, porque me he chocado con muchas chicas que también han podido estudiar, han podido tener un soporte familiar que les ha podido dar el apoyo para poder seguir adelante, pero que siempre en esta búsqueda de quién eres, qué eres, porque no lo tienes y no lo aprendes en la escuela, pues comienzas a meterte más en cursos de biología y todo ello, ¿no? Y a veces dices, ¿qué tan vacío es ese discurso de la biologicidad? Cuando el principal, uno de los pilares de la biologicidad es la diversidad y la evolución. No somos quienes empezamos a ser en su momento cuando saltamos del Homo sapiens al Homo sapiens sapiens, ¿no? No somos eso.
no somos siquiera cuando saltamos desde la ameba que empezó, de estos organismos unicelulares, hasta quienes somos ahora. Las plantas más evolucionadas son las hermafroditas y su forma de polinizarse es cruzada para evitar clones, ¿no? O sea, la naturaleza busca cómo crecer. Somos parte de ello. Entonces, por eso digo, ¿por qué no nos invitan a estos debates? ¿No? Porque también hablar de biologicidad, cuando muchas mujeres hablan de biologicidad, no nos damos cuenta de lo peligroso que es. Porque en un momento determinado ese discurso de biologicidad también puede ser en contra nuestra. Porque se puede decir que las violaciones tienen un principio de biologicidad porque el hombre tiene más testosterona. Entonces, un juez puede decir que sí, pues, que es válido porque biológicamente lo puede hacer porque no es por él, sino es por sus hormonas, ¿no? Entonces, hay que mirar esos términos tan importantes y es importante que todas, todos y todes estemos presentes cuando se habla de todos en general. Gracias. Ahora vamos a presentar a Alonso Cornejo Sologuren. Él es un profesional en ciencias sociales, especialidad en ciencia política, magíster en asesoramiento de imagen y consultoría política, diplomado en gerencia de recursos humanos y en masculinidades y violencia de género. Área de expertise, o sea, sus especialidades están en la comunicación social y política, relaciones interinstitucionales y marketing político y gestión de personas, proyectos y conflictos. Bien interesante. Tema de comentario, análisis de narrativas políticas. Cómo comunicar reformas en un contexto de desconfianza institucional. Aparte de comentar las anteriores, ¿no? Ponencias. Bien. Aplauso. No, primero que me parece súper curioso, yo no vengo a la Cato desde quizás el 2014, por ahí. Y bueno, cuando yo estudié aquí, no solo la universidad era distinta, sino yo también era una persona distinta, ¿no? De hecho, es la primera vez que vengo a la Católica habiendo salido del closet, me acabo de percatar de eso. Que dice mucho igual porque en ese momento las formas en las que nos comunicábamos, nos relacionábamos y hacíamos política también tenían que ver con otras cosas, ¿no? Era bastante complicado para las personas, no solo las personas, digamos, del colectivo LGTBIQ+, sino las mujeres, alzar su voz, o algunas otras diversidades que la vivían mucho más jodida, la verdad, porque venían de regiones en las que no eran validados en absoluto, porque la primera pregunta que te hacían en estudios generales era ¿de qué cole eres? ¿No? Y de esa forma te segregabas y sabías en qué grupo parabas y con qué gente ibas y a qué reuniones asistías, y por ahí si tenías la suerte de que más o menos no sepan de qué cole eras, entonces podías parar con algunos si es que tu físico te hacía que más o menos encajes, ¿no? Y es un poco como la católica, creo que a mí me enseñó muchas cosas buenas y también malas de cómo o me preparó para la sociedad a la que me iba a enfrentar a nivel más académico o profesional. Hacia atrás, digamos, toda mi formación tenía que ver con voluntariado y cosas que me hacían ver a la gente como iguales, pero estos discursos de diferencia y demás se han ido cada vez ampliando, ¿no? Y es lo que hablábamos, o de dónde viene todo esto del privilegio también, ¿no? Porque claramente yo soy consciente de que tengo un privilegio, yo estudio en la católica, digamos, ¿cuántas personas pueden decir eso? Y cuántas personas además les choca, si vas a alguna otra región y demás, que les digas yo soy de la Universidad Católica, y ya de una vez le caes pesado, ¿no? Y está bien por momentos, porque también ha habido personas que han dejado un poco mal a nivel de imagen, el creer que ese privilegio lo tienen que explotar y desarrollar al máximo, no solo no compartirlo, no solo no hacerse cargo de lo que tienen, sino tratar de resguardarlo con la vida si es necesario, y hay gente que mata, ¿no? Para preservar sus privilegios, y lo vemos en la política todo el tiempo, y creo que por eso nuestra apuesta va hacia un lado un poco distinto.
Lucho hablaba en su intervención, yo es algo que yo siempre tengo un debate con él sobre las minorías, ¿no? Y que el partido de alguna forma apoya a las minorías. Pero la verdad es que esas minorías nos han hecho creer que son minorías, pero las minorías son la mayoría del país. Los privilegiados es una argolla pequeña, es un grupo muy, muy chiquito, y si sumamos a todas las personas que somos segregadas en esta sociedad, somos una gran mayoría, y si nos reuniéramos todos podríamos levantarnos y bajarnos a quien sea. Sé que yo soy un poco más revolucionario de estas cosas, pero que realmente es la forma en la que creo que la ciudadanía se puede activar, ¿no? Y que nosotros, nosotras y nosotros tenemos que ser responsables, hacernos cargo y de ver, oye, mira, de alguna forma estamos siendo chancados por algo, ¿no? O somos conscientes de nuestro privilegio pleno, ¿no? Soy un hombre blanco, heterosexual y demás, y católico y mi apellido de tal forma, ¿no? Y soy consciente de eso y voy a trabajar hacia eso y no voy a caer en el círculo de, bueno, igual ya, pues que mi papá me ponga en la empresa porque igual y no me da flojera buscar chamba. O bueno, nos organizamos y decimos, oye, mira, yo la sufro por esto, yo la sufro por provinciano, yo la sufro por ser mujer, yo la sufro por distintas cosas que hacen que nos veamos como personas distintas, ¿no? Y un poco el discurso, y esto es como el enfoque o el énfasis que voy a dar, el discurso actualmente político en el mundo tiene que ver con contraponer a la gente, ¿no? Ver las formas en las que seamos lo más distintos posibles y nos polaricemos para que no nos sentemos a conversar. Y pasa en todos aspectos, digamos, y pasa en todas partes, y además es muy fácil que caigamos hacia eso. Y siendo totalmente consciente, real, yo entré a un partido, a este partido en el 2020, volviendo a estudiar y diciendo, bueno, ¿qué hay que hacer? De hecho, no hacía política desde que fui secretario de Comunicaciones del Centro Federado de Sociales. Me acordé además que nuestro logo era morado. Este, eh, casualidades. No existía el partido todavía. Pero bueno, el partido también ha cambiado. Y digamos, hay conversaciones que también hemos tenido que abrir entre nosotros para empezar a conectarnos y a escucharnos, ¿no? Y a veces a imponernos también, digamos, hay algunas cosas que a mí me han pasado como decir, yo ni siquiera le voy a permitir a alguien que me mire feíto, me mire rarito, que me haga una broma sin que se lo permita. Si se lo permito, definitivamente sí, porque bueno, yo también soy muy jodido, entonces todo bien. Pero hay cosas y hay espacios que hemos ido ganando distintas personas. De hecho, para mí fue descubrir que lo que parecía un partido, y lo digo así de frío, de blancos privilegiados, que parecía que se le habían ganado todo muy fácil, no era eso. Y que era un partido de gente que llevaba muchísimos años chambeando y que las otras eran caras que aparecían un poco para las elecciones, ¿no? Y que en realidad este partido está construido de personas que trabajan en su diversidad, que vienen de distintos orígenes, lugares, que no pensamos necesariamente igual, pero que hemos aprendido a convivir no solo pacíficamente, y no es esta cosa de que te tolero, porque la tolerancia me parece una cosa bastante, ya está de más, o sea, no es que me toleres, sino es que, ¿por qué tendrías que pedirte permiso para que me toleres? ¿No? Pero que sí convivimos y construimos juntos, y nos entendemos juntos y sabemos que estamos trabajando para un país en el que necesitamos conversar. Porque si no hacemos esto, y Lucho lo decía, ¿no? Si no ponemos como prioridad sentarnos y siendo frontales, porque una cosa es coger las galletitas, el café y hacernos los tontitos, ¿no? Y estar como, ay, mira, sí, vamos a ser todos amigos, nos queremos, hay que hacer política. Y es un poco lo que hablábamos que pasa en el Congreso. Yo trabajaba en el Congreso y tú veías a la gente que se peleaba por afuera y luego atrás tomándose su café, ay, amigo, te salió bien tu intervención, ¿no? Sí, nos peleamos bien, hay que jugar a ser rivales. Y me parece bien en cierto sentido, digamos, que haya alguna división de espacios, ¿no? Digamos, yo también soy actor, me gusta el histrionismo, pero más allá de eso, no puede ser un discurso incoherente, vacío, que al final te demuestra que todo es una pantomima, ¿no? Hay cosas que sí las tienes que decir y yo sinceramente, por el momento digo, hay gente con la que no me quiero sentar. Y seguramente no son muchos, pero hay gente que dices, oye, si eres una persona que asesina personas,
de manera pensada, de estando además en un cargo de alto mando en este país, que lo justifica en supuestamente el bien mayor y sabe que solo es para sus privilegios, en verdad no tengo muchas ganas de hablar contigo. Sin embargo, sé que en algunos espacios tendremos que hacerlos y pues construir un poco la comunicación en esa relación de respeto, que yo igual la tengo con amigos que tengo de prácticamente todos los partidos, que es algo muy raro, yo todavía no lo entiendo a veces, pero igual les digo, bueno, que ojalá que desde donde estés puedas hacer bien las cosas, mejor las cosas, ¿no? Y ellos desean lo mismo también. Sin embargo, creo que hay estos discursos, digamos, que han polarizado tanto a la sociedad, que a nosotros, a cada uno, todos los días nos exige tomar una postura si nos vamos hacia un lado o hacia el otro, no nos han ayudado a construir este país, ¿no? Y básicamente les permite a algunos privilegiados y sobre todo intereses económicos y empresariales que la gente no se movilice, que no quiera participar a nivel político y que simplemente quiera que cada uno esté lo más aislado posible para que luego no pueda alzar la voz. Y sus discursos son, ya vemos a Trump, ¿no? Diciendo una cosa y otra y un disparate más que otro. Vemos aquí a un Philip Bates, a un Rafael López Aliaga, que son personas, con perdón, ¿no? Pero nefastas, que yo no, me parecen terribles porque no construyen hacia la idea de país, que han perdido cualquier sentido de valor. Y aquí, pues, tenemos la necesidad y tenemos la obligación de reconstruir este sentido de valor. Ahora, este sentido de valor a nivel soñador lo podemos hacer solo nosotros, ¿no? Pero acá ya viene la segunda parte y es qué hacemos también como partido y quienes estamos cerca, si queremos simpatizantes, no simpatizantes, al menos no nos odian, no nos tiran tanto hate, qué hacemos juntos para hacer algo mejor, algo más grande, algo que realmente recobre el sentido de la república o en general que casi que empiece el sentido de la república, ¿no? Para muchos la república nunca fue y quizás el republicanismo llega para contarte de que no vamos a retomar un pasado glorioso en el que yo no necesariamente creo, la verdad, sino más bien en empezar a construir una nueva historia que implica nuevas reglas, que implica nuevos mecanismos de juego, pero en el que definitivamente para que suceda, todas las personas tenemos que vernos como iguales, tenemos que valer lo mismo, tenemos que tener la misma capacidad para enfrentarnos, porque no es lo mismo como si una persona que nace en desnutrición en un colegio estatal en la Amazonía, alguien que estudia en el Markham, ¿no? O sea, no va a poder competir en situaciones iguales. Bueno, garanticemos eso y a partir de ahí, pues veamos de qué forma construimos o reconstruimos, yo diría más construimos, esta nueva república que tanto nos hace falta. Gracias. Ahora nos tocan unas preguntas. No vamos a hacer muchas preguntas. El primero es, no se puede porque nos damos tarde, ¿no? Y luego el expositor principal, Lucho Durán, nos va a contestar algunas y los panelistas de acuerdo a la pregunta. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta, por favor? ¿A alguien le interesa hacer una pregunta? Ya, atrás. ¿Le podrías parar o? A ver, Adrián. Pásale. Allá. Bueno. Abajo. Buenas noches con todos, gracias por la excelente ponencia. Tengo una pregunta muy puntual. A mí me agrada mucho que hayan rescatado el tema de la historia de la República en tu ponencia, Lucho. Hay historiadores como Maquebo y Carlos Maquebo que han rescatado mucho la tradición republicana, que dicen que hay un velo de oscuridad hacia un republicanismo que tenemos desde siempre, o al menos desde la fundación de la República, o al menos que se quiso conseguir. Que muchos creen que la historia política del Perú se inició recién desde el debate Mariátegui, Haya de la Torre, y no es así. Mi pregunta tiene que ver justamente ahondando un poco en el republicanismo. ¿Por
tiene muy claro el tema de la libertad, una libertad republicana, pero también tiene muy claro el bien común. Pero hay mucha gente que cree que el bien común y la libertad son como dos cosas que se pelean, pero en realidad no son así. No sé si podrías ahondar un poco en eso y cómo es que en realidad confluyen para hacer una verdadera república en el país. Gracias. Ya. La segunda pregunta era ella, ¿no es cierto? Sí. Por favor. La segunda pregunta, ¿quién alzó la mano? Era una mujer. ¿Ya no? Bueno. ¿No tienen nada? ¿Otra pregunta? Tú. Ya. No, voy a juntar todas las respuestas porque tenemos un problema de tiempo. Primero que todo, felicitamos a las 6 personas. Yo considero que ha sido una buena ponencia, muy buena. Felicitar a la Universidad de Granada por la ocasión de los estudios. Definitivamente, ya me reitero. ¿Cómo, señor doctor Durán, cómo cree que pueda el Partido Morado lograr fusionar e idealizar lo que en algún momento se pudo lograr, ¿no? De repente un video que nació, que no pudo llegar a concretarse porque lamentablemente partidos oscuros, en el momento álgido del Perú que se necesitaba ese bastión donde no encontramos en otros partidos políticos, se pudo vislumbrar en un fondo el Partido Morado sobre a alguien que reflotó una esperanza. Segundo, todos consideramos que la esencia de un Estado, fuera de la libertad de pensamiento, de la democracia, es la familia, la base, ¿no? Pero si no hay una unión en una familia, que hoy por hoy muchos grupos, agrupaciones, porque son más de 40 posibles partidos políticos que se están presentando, no están apuntando a la unión familiar, sino a la disgregación de ellos. Hoy por hoy, considero de que cuando dicen y atacan al hombre, por ser solamente hombre, el machismo, como dicen, y hay denuncias falsas, ¿cómo podríamos revertir esa situación? ¿No? Buscamos igualdad, mujer, hombre, las personas que están ¿cómo decirlo así? Personas no binarias. No binarias, gracias. ¿No? Porque realmente vivimos en un país muy diverso, por decirlo así, ¿no? ¿Alguien más? Ahí tenemos estas dos, yo diría que Susana, ahí terminamos, ¿no? Sí, por eso. Por favor, sean precisos en sus preguntas. Y son dos preguntas y ahí terminamos. Buenas noches, ¿qué tal? Señor Durán, quería hacerle la pregunta directamente a usted y al expositor de su derecha, que justo le entendió. Messier. Agradezco mucho que haya mencionado a Basadre. Soy muy fan de La promesa de la vida peruana. En esta obra se menciona muchísimo la falta de acceso a la información que había hace casi 80 años y que ese era el principal problema de que el ciudadano mismo no tuviera el conocimiento necesario para poder avanzar hacia lo que se buscaba en ese momento y que hasta ahora seguimos buscando. Sin embargo, 80 años después vemos de que el problema no era ese, sino que hoy en día tenemos todo aquí, absolutamente todo lo que podamos buscar, y tenemos el mismo problema que teníamos antes, si es que no estamos más desinformados o mal informados, que es inclusive peor. Entonces, mi pregunta, si es que no es tan pregunta, va por ahí.
O sea, realmente eso es lo que apuntamos hoy en día cuando mencionamos el tema de expandir tecnológicamente hablando la búsqueda de la información, cuando realmente ya la tenemos, pero no sabemos cómo aplicarla o no sabemos orientarla de manera correcta. O sea, vemos de que hoy en día el promedio peruano de lectura es de 1.8, 1.9 libros al año. Eso significa que no leemos ni 2 libros por persona, que si son de autoayuda o Coelho es peor aún, o sea, significa que no leemos nada. Entonces, más o menos va por ahí, ¿no? Gracias. La segunda persona, por favor, estaba acá. Buenas noches, excelente exposición a todos. Estoy muy contenta de haber venido desde muy lejos a escucharlo. Una pregunta muy concreta y muy puntual relacionada a qué necesita un joven para poder atreverse a participar en política y por qué tendría que elegir al Partido Morado, que es un partido relativamente joven, es un partido que, si bien es cierto, ha sido gobierno con Francisco Sagasti, no es muy sonado, no de repente está en las encuestas. Entonces, ¿por qué elegir el Partido Morado y qué necesita un joven para aventurarse en este mundo de la política? Muchas gracias y entonces vamos a proceder con las respuestas. Ya, ok, ya las respuestas. No, por ahí no se puede. Yo me encargo, Mesías. Bueno, por razones de tiempo, nosotros nos habíamos separado las preguntas entre los cuatro por diversos temas que nos han planteado. Les agradecemos un montón las preguntas. No las vamos a poder contestar porque el tiempo se nos agota y no queremos que nos retiren de la sala. Yo solamente voy a hacer alusión a 3 de ellas. Las demás las podemos conversar en otra circunstancia o terminando la reunión. La primera tiene que ver con esta tradición republicana a lo largo de la historia que fluye como esencia y que no viene desde el siglo XX, sino que podríamos incluirla desde la época del virreinato incluso, ¿no? Podríamos incluir las grandes luchas en favor de... Vinculado un poco con tu pregunta sobre Basadre y la promesa de la vida peruana. Entonces, mire, hay una frase que Ernst Bloch dijo y que la desarrolló en 15 tomos. Yo no sé si ustedes han leído ese historiador, pero les ruego que lo lean, es fascinante. Ernst Bloch dice que tú miras la historia humana y miras que los poderosos la manejan todo el tiempo. Pero hay pequeños momentos en la historia en que las fuerzas confluyen y de pronto los que nunca han sido vistos en la historia aparecen y transforman la realidad y le dan un salto cuántico. Ernst Bloch le llamaba el principio esperanza. Cuando yo hablaba de eso como principio. El principio esperanza es en la República la idea latente desde los comienzos, desde la época previa al Incario, de que podemos en este país construir un país de iguales. Estoy haciendo anacronismo, evidentemente, estoy hablando de otro tiempo, pero incluso en las épocas preincaicas es falso que el gobierno incario tenía el gobierno total. Había muchos pueblos que fueron sojuzgados y que lucharon por su libertad. Ahí había principio de esperanza. En el virreinato es falso que fuera un gobierno donde los blancos y los criollos gobernaran. Hubo intentos profundos de la gente por sacar adelante una igualdad. Y en la República igual. Late en el mundo de la vida peruana la gran promesa de que podemos construir algo juntos, diversos y sin privilegios. Yo propongo eso como lectura, porque eso te permite sobrevivir en un tiempo difícil. Y el Partido Morado ha vivido un tiempo difícil. El momento de nuestro inicio no es igual al momento actual. Cuando nosotros empezamos, no éramos la cabeza con la que todos los demás se peleaban. Nosotros éramos la parte de un cambio. ¿Saben qué pensábamos con nuestros 2 deditos de jóvenes? Vamos a derrotar a los dinosaurios que gobiernan y vamos a gobernar nosotros para hacer que esto cambie. Hoy día no. Hoy día es una lucha de 9 partidos en el Congreso, de 30 partidos mal hechos, de liderazgos políticos, sociales, de propaganda que le dicen a la gente todo el tiempo el privilegio vale, el privilegio vale. Dicen,
Familia, patria y religión, pero no saben qué es familia, no saben qué es la patria, no saben qué es religión. No viven familias, no viven patria, no viven religión. Pero le dicen a la gente, esos que están ahí, tus hermanitos oscuritos, esos que tienen su color morado y otros más, esos no les sirven a la patria. Porque son así, porque son asá, porque son asá. Y nosotros no somos así. Somos personas comunes y corrientes que trabajamos como locos para sobrevivir. Y que lo que queremos es una patria distinta. Necesitamos una familia distinta. Y necesitamos sobre todo el sentido de la igualdad. Y lo segundo que quería responder tiene que ver con los jóvenes. En este principio de esperanza de Bloch dice que hay 3 tipos de personas que inspiran esta historia. En primer lugar, dice las élites intelectuales ocultas. Aquellos profesores que pierden elecciones, pero que siguen allí, que trabajan duramente, que avanzan, que buscan, que crean talentos, que avanzan. Segundo, las madres. Los grandes momentos de la historia de la humanidad está hecho por mujeres. Por mujeres. Porque las mujeres, a diferencia de lo que somos hombres, tienen el sentido de la preservar al otro. Por eso es que digo yo que cuando un hombre tiene sentido de preservar a otro, es más femenino, en el sentido más profundo. Cuando preservas la vida de los demás, cuando cuidas a los demás, avanzas. Pero tercero, los jóvenes. No hay futuro si no hay cambio generacional. Yo creo que esos 3 elementos son los que paren la historia. Tú preguntas, ¿cómo avanzamos? Yo creo que esto no tiene que ver, ¿sabes qué? Con si te provoca o no te provoca. Tarde o temprano van a haber jóvenes que empujen la historia. Y eso también tiene la historia del Perú. Cada vez que han habido momentos profundamente malos, han aparecido los jóvenes. Han tenido generaciones. Yo fui parte de una generación. Nosotros luchamos contra el fujimorismo en esta universidad, en este país. Solo que le dejamos a los políticos de los viejos partidos que gobernaran. Y miren lo que nos devolvieron. Y tuve que volver a la política 15 años después para tratar de ayudar a las nuevas generaciones que paran su tiempo. Y entonces la convocatoria del Partido Morado es clara. Que los jóvenes se hagan cargo de la historia. Pero joven no es un tema de edad solamente. Si el joven no es responsable, si el joven no es inteligente, si el joven no tiene claridades, pues no va a pasar a la historia. Quiero terminar primero agradeciéndote, querido amigo, por la invitación. La hemos pasado muy bien, hablo en nombre de ellos, en el mío propio. No pensé que iba a ser una reunión de este tipo, donde íbamos a hablar tan honestamente de lo que somos. En todo caso, esto es lo que somos. Si les ha gustado, bienvenidos a acompañarnos. Si no les ha gustado, no nos tiren piedras, déjenos ayudar, porque en la verdad, como les dije al comienzo, nuestro corazón se lo damos. Nosotros no tenemos ningún otro interés. A ninguno de nosotros nos van a ver buscando riquezas en la política. Nosotros tenemos ya nuestro sistema formado en la vida. Varios aquí han sido mis alumnos, saben cómo pienso. Seguramente me decían, estaríamos en su universidad, estarían sus alumnos, y así sucesivamente. Por lo tanto, nosotros solo buscamos que haya una verdadera transformación de esta nación. Yo también quiero agradecerles a todos ustedes y discúlpame, y quiero un voto de aplausos para el profesor del curso, para los alumnos, por habernos tratado con tan buen cariño. Muchas gracias, amigos. ¿Vas a contestar en... No sé si tengo tiempo. Uno, 2 Era minutos. un minuto. Permitiendo unas Era palabras tema porque le he digital, pedido que responda. La pregunta que me hiciste es desafiante, no, muy clara. Lo que pasa es que fíjate que hoy vivimos en un mundo donde efectivamente la información se ha cortado por la tecnología. Hoy existe, no sé si ustedes han escuchado el concepto, no el concepto, sino la tecnología de fibra óptica. A través de la fibra óptica viaja la información modulada en longitud de onda, en láser. Entonces ahora la información viaja a la velocidad de la luz. Y como viaja la información a la velocidad de la luz, entonces lo que tú manifestaste con mucha claridad es que en el celular tenemos la información. Ahora, la gran diferencia que tenemos que hacer es diferenciar entre información y conocimiento. Entonces, ahí viene el tema. Entonces, ahí
en lo particular, yo postulo y me gusta postular ecuaciones. Entonces yo postulo la ecuación hombre-conocimiento. De tal manera que tengamos la capacidad de transformar esa información en conocimiento. Y eso se ve en las diversas especialidades. Y es ahí que nosotros tenemos que tener ese gran reto y ese gran desafío. Y es por eso que el capital más importante que tiene un país es su gente. Y hay una triada que tenemos que trabajar ahí, que es alimentación, te da buena salud, y la salud te da capacidad cognitiva para que puedas aprender. Y entonces ahí vamos a tener la capacidad de consolidar esa ecuación hombre-conocimiento. Y por lo demás, también quiero agradecerles y gracias, profesor, por su generosidad de brindarme estos segundos. Y yo, como ingeniero, me gusta ser muy respetuoso del tiempo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ahora, antes de darle la palabra al profesor, también quiero agradecerle a Adrián, que Adrián ha trabajado por lo menos bastante y ha estado empeñado así en este trabajo. No, un segundo. Nos van a votar del auditorio, le digo. Un momento, por favor. Ya, y entonces ahora nos va a dar sus palabras Antonio Alfonso Peña Jumpa, que es el profesor de la Facultad de Derecho de la Católica y de la Universidad San Marcos, y tiene a su cargo el curso de Diversidad Cultural y Derecho. Muchas gracias, Susana. Es un gran gusto conocerla en este evento. Tengo que agradecer ante todo al expositor que hemos tenido como principal y a los panelistas que se han integrado en este evento y ciertamente al auditorio. Muchísimas gracias por estar presente aquí. Luis, muchas gracias por la mención de las enseñanzas en la facultad. Creo que todos hemos aprendido muchas cosas y hemos conocido los problemas que envuelve la universidad. Y ciertamente esta palabra de privilegios es uno de los grandes temas que tenemos dentro de la universidad para tratar de superar. Más allá del partido de ustedes, es un tema que involucra mucho a la universidad y por eso a veces nos llaman, usan esta palabra que se llama caviar. Es un gran problema. Pero bueno, muchas gracias, ingeniero Mesías Guevara. Es un gusto conocerlo. He tenido referencias de usted por un adjunto que justamente está en Cajamarca y que de pronto nos está conectando, es adjunto de este curso. Gracias por su presencia y por hacer llegar su punto de vista. A Leila Huerta, muchísimas gracias. Es una oportunidad de intercambiar también esta idea y reconocer y tratar de conocernos. No es tan fácil, desde luego. Quienes estamos en la otra diversidad, a veces no comprendemos la dimensión, pero yo creo que poco a poco todos nos vamos sumando. En el mismo sentido, Alonso Cornejo, gracias y por reconocerse justo en sus vínculos en la universidad y en esta faceta vinculada a lo político. Para nosotros es increíble cómo este espacio le brinda la oportunidad de poder mostrar y hacer llegar estos conocimientos que pudo tener acá, pero que ahora se enriquecen justo proclamando el fundamento, las consignas que tiene el partido al que se ha sumado. De mi parte, es una oportunidad para el curso escucharlos. Han sido 6 jornadas difíciles para nosotros, de estar convocándolos. Hemos compartido varias ideologías políticas. Hemos empezado con Acción Popular, hemos continuado con el APRA, hemos seguido con José Carlos Mariátegui, hemos ingresado al liberalismo y luego hemos entrado ya a los partidos nuevos, como el de Nación Ahora y ahora el Partido Morado. Es un gran aprendizaje para todos. Yo en particular he recibido muchísima información y he recuperado mucha de la información que la tenía en la universidad y de la que discutíamos, confrontábamos ideas. Siempre nos da cabida a conversar y a decir algunas cosas sobre las ideologías que se han presentado y por eso permítanme solamente dar una pequeña idea o 2 ideas. La primera de ellas, o la central, es en verdad el tema de los privilegios. El no tener privilegios en un país tan diverso y tan desigual
es muy difícil, es un gran reto. Ciertamente vale como consigna. Nosotros aquí en la universidad, de pequeñas cosas que hay diferencias, nosotros tratamos de superar. Y es difícil, ¿eh? Siendo académicos, siendo personas de formación y todos pensando en los cambios del país, es curioso que no querramos renunciar a pequeñas diferencias que crean grandes diferencias multiplicándose en acciones. Entonces, es un reto, eso lo hacemos y lo tratamos de resolver internamente. Entonces, yo cuando veo y ustedes, el curso de ustedes y lo piensan en el país, es un reto inmenso. Ciertamente hay que empezar por algo, ¿no? Les deseo lo mejor, pero ahí justamente me surgen estos dos elementos en los que quisiera enfatizar. Uno es el tema de la clase media. La mayoría de ustedes, estoy seguro, y los que están a la cabeza, los que hemos pasado por la universidad y quienes han tenido la universidad, somos clase media. Distintos niveles de clase media, pero somos clase media. Entonces hay un debate histórico, que yo lo recuerdo desde la universidad, y que lo he revivido justo en los debates en las otras exposiciones, que tiene que ver por dónde se inclina la clase media. ¿La clase media podrá renunciar a sus privilegios? El gran problema de la clase media es que aspira a ser más, no aspira a ser menos. Entonces la idea de los partidos, hasta donde han llegado, pero todos han fracasado, es que hay que crear más riqueza para que los que están de abajo suban a nivel y más bien no bajen los de arriba, y entre ellos la misma clase media. Porque la clase media soporta ese país. Entonces, darle más trabajo y que se reduzca es un gran reto, pero es lo que ha ocurrido. Por eso, cuando llegan al poder, ustedes dicen que no lo van a hacer, pero eso hay que verlo. Cuando llegan al poder, todos están ansiando tener algo más. Ese es el tema de la clase media. Ese es un debate histórico que hasta ahora no se ha resuelto y por lo menos no se ve en la práctica. Entonces, les hago presente ese pedido. Y la otra es el tema de las grandes diferencias. Es diferencias que tienen que ver con lo sexual o con los géneros, pero hay un tema que justamente nosotros tratamos en el curso mucho, que es el tema cultural. Nuestro país sigue siendo muy diverso culturalmente. Sé que ese es un reto que tiene que ver con la diversidad también de género y sexual, porque aquí nuestras colegas que son feministas, y yo acepto, reconozco y admiro todo su trabajo, cuando hablamos de cultura, inmediatamente hay un choque, porque piensan que ciertamente estas sociedades andinas, que hemos halagado, tienen una gran limitación de no reconocer a la mujer. Por ejemplo, para partir ya sin comentarios, si hablamos de las personas trans o si hablamos de otra diversidad sexual o de género. Entonces, yo lo único que quisiera decirles es que sobre esto tenemos que seguir investigando y tenemos que ver cómo se conectan. Yo no creo que estén conectados ustedes con él. Entonces, es un gran reto. Yo he trabajado con las comunidades aymaras, ese ha sido mi tema de investigación permanente. He vivido con ellos, sé cómo son ellos, pero los conozco a un 40%. Tengo varios libros publicados, investigaciones publicadas. Yo he estudiado mi doctorado sobre ese tema, mi maestría sobre ese tema, mi bachiller en Derecho sobre ese tema, y no los termino de comprender. 40%, les digo a los estudiantes, conoceré, y cada vez que viajo, ahora estoy viajando con mi hijo, el menor, y él se ha animado también a investigar estos temas, estoy conociendo un poquito más. He aprendido algo de los pagos que hacen a la naturaleza, que es una de las cosas que yo sabía, pero no sabía en qué dimensión lo hacían, y ahora último he entrado en esos detalles. Son cosas así muy particulares que tienen que ver con el derecho, tienen que ver con la justicia, tienen que ver con la política, tienen que ver sobre todo con la organización del Estado. Entonces, solamente le menciono ello, es un tema para conversar, debatir, y yo espero que existe esa oportunidad en otro momento. Les agradezco rotundamente nuevamente su presencia. Lucho lo conozco hace mucho tiempo. Gracias por recordar esto de la clase de Sociología del Derecho de hace mucho tiempo. ¿Lo jalaste o no? No, yo fui Destacado del tercio estudiante. superior. Más bien, muchísimas gracias también por todas las presentaciones que han hecho. Seguro que va a haber otra oportunidad. Esta es una universidad abierta, ustedes lo notan. Siempre hay pequeñas diferencias, eso es normal, pero aquí estoy tratando de mostrarles que los estudiantes, el profesor y el curso abren sus puertas para todas las maneras de pensar dentro del propósito de compartirlo con la población y en este caso con este auditorio.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Un aplauso para el profesor. Realmente ha sido muy interesante todo lo que hemos escuchado ahora y tengo entendido que les van a invitar algo para todos. Yo me voy a llevar las dos preguntas que nos estás haciendo, sumamente interesantes porque van al núcleo del proceso político institucional del partido. Creo que la relación género-identidad andina amazónica está todavía por desarrollar, y la relación del partido con la clase media y el uso de la clase media como instrumento para la transformación es el otro elemento. Entonces nos lo llevamos y te ofrezco por lo menos pasarlo a tu clase por escrito en el breve plazo. Muchísimas gracias a todos y a todas.